Hola a todos, bienvenidos ahora sí a la parte final del sensor ST. En este video vamos a ver cómo calcular la ecuación característica de una forma, digamos, un poquito más experimental, ¿vale? En el primer video, bueno, en el video anterior, perdón, dimos un repaso del sistema de control en lazo cerrado y después nos surgió la duda de cómo convertir la temperatura en voltaje. Dijimos que había dos formas. Básicamente la teórica es que usando el divisor de voltaje y una ecuación teórica de este tipo podíamos calcular o llegar a una relación de temperatura con voltaje, que es la ecuación azul, que llegamos a esta forma, ¿no? ¿Cuál era el inconveniente? Que nosotros no conocíamos A y B. Teníamos que experimentar mediante simulación o viendo ahí forma física, cómo varía y cómo podemos escoger A y B, ¿verdad? Bueno, pues la segunda forma va a ser un poquito más experimental, como te decía. Por ejemplo, vimos que esta era la hoja de datos, ¿verdad? La hoja de datos del sensor ST, que decíamos que medía entre 40 y 185 grados. Toda hoja de datos te ofrece esta información, es decir, te da información puntual acerca de la resistencia, cómo varía la resistencia de acuerdo a la temperatura. Recuerda, el NTC, a resistencia más baja es más grande la temperatura, por ejemplo a menos 40 te da 332.000 y a a temperaturas más altas, a 150 grados, te debe dar una resistencia pequeña, ¿verdad? Eso es un NTC. Ahora la cuestión es cómo calcular esta curva característica de forma experimental, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos? La información que necesitamos es lo que está en la columna izquierda, o sea, la temperatura, y lo que está en la columna derecha. Entonces, ahorita, por ejemplo, acabo de capturar esta información, es decir, cómo varía la resistencia de acuerdo a la temperatura. Me falta esto. Pero aquí estamos viendo que la temperatura simplemente va creciendo cada 5 grados centígrados, ¿no? Entonces lo importante es capturar esto, que aquí lo tengo. Estos datitos, aquí están, ¿vale? Son 39 datos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y con la ayuda de un programa, en este caso MATLAB, vamos a obtener la curva característica del sensor. Entonces vamos a MATLAB, ¿vale? Tengo la versión 2015. Y vamos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Bueno, entonces siempre se me olvida configurar mi sistema. Entonces aquí vamos acá, documentos, y nos ubicamos en MATLAB. Ok. Bueno, entonces aquí abrimos un nuevo archivo, un nuevo script. Es decir, aquí vamos a programar todo. Es un archivito que se va a correr y nos va a mostrar el resultado en la parte principal. Recuerda, MATLAB es, como su nombre lo indica, es una herramienta que hace todo con operaciones matriciales, ¿no? Bueno, pues este es un programa que nos va a servir para calcular la curva característica del sensor. Pero si no lo tienes, puedes usar Excel, ¿vale? Yo lo uso porque este es el que sé usar. Excel realmente no, pues bueno, creo que ni siquiera lo tengo activado, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a meter los valores de resistencia que ahorita capturé en un vector. ¿Cómo se calcula, cómo se mete en un vector? Un vector se pone de esta manera, el vector, vamos a llamarlo R minúscula, de resistencia, es igual a todos los valores que capturamos. Muy bien. Lo terminamos con un punto y coma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, guardamos curva del ST, ¿vale? Ahí está, lo guardamos como curva del ST, lo corremos. Esto lo que va a hacer es crear un vector que se llama R, ¿vale? Entonces aquí dice que tiene 39 columnas, 39 renglones y una columna. A mí no me gusta trabajar con ese tipo de vectores, por lo tanto lo voy a invertir, es decir, fíjate, bueno, para que veas, si yo le pongo R, Enter, va a aparecer el vector como un vector columna, ¿no? A mí no me gusta trabajarlo así, me gusta trabajarlo de la forma
en renglones, digamos. Entonces, para hacer eso, simplemente hacemos otro vector R y le decimos que lo transponga. ¿Cómo se hace? Saca la transpuesta, nada más con una comita, ¿no? Y le damos aquí. Entonces le vamos a salvar y corremos, ¿vale? Entonces esto es R y ahora sí, fíjate, me lo acomodó como un vector de 39 columnas, ¿vale? ¿Qué otra información necesitamos según aquí? Necesitamos la información de temperatura, fíjate. Tenemos que crear un vector que varíe de menos 40, 35, 30, 25. Ok, podemos meterlo aquí manualmente, o ya te digo, usar Excel, o podemos crearlo mediante código. Bueno, aquí a mí siempre me gusta ponerle, por si me equivoco, poner un clear all, es decir, borra todas las variables de pantalla y además limpia la pantalla. Esas son dos indicaciones que siempre me gusta poner en el programa. Ahora, vamos a crear un vector, vamos a llamarle temperatura, una de T, y vamos a crear un vector que se rellene cada 5 instantes de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahorita lo voy a dejar así, un for, es decir, un ciclo, que vaya desde 1 hasta, son 39 datos, entonces diría hasta el 38, ¿sale? ¿Y qué vamos a hacer? En ese ciclo vamos a llenar en cada posición del vector, vamos a sumarle 5, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué será? T de I más 5, ¿vale? Es decir, por ejemplo, recuerda, los vectores empiezan siempre en la posición 1, al menos en MATLAB, en algunos otros compiladores sí empiezan en 0. Entonces, la posición 1, si te fijas de aquí, es menos 40, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Entonces la posición 1 va a ser menos 40. Siempre termina en punto y coma para que no te lo muestre en pantalla. Ahora, el ciclo es, te dice que en la posición número 2, es decir, cuando I vale 1, aquí va a ser 1 más 1 sería 2. En la posición 2 vas a hacer los menos 40 más 5. ¿Eso que te va a crear? Un menos 35, ¿verdad? Ahora la variable va a ser menos 35 y se va a incrementar en 1, es decir, 2. Entonces la posición 2 más 1 en la posición 3 va a ser menos 35 más 5, es decir, menos 30. En la posición 3, mira, 1, posición 2, posición 3. Y así se va a ir hasta que termine con 38, porque son 39 datos. Entonces lo único que tenemos que poner es end, ¿vale? Ya está, eso sería todo y esto nos va a crear un vector de 39 posiciones, ¿vale? Entonces ahí está. Entonces verificamos, le ponemos T y enter. Y te fijas, va a menos 40, menos 35, hasta llegar a 150, así como llega en esta gráfica, ¿vale? Ahora, ya con esos datos, ya tenemos R y ya tenemos T, si quieres lo podemos graficar, por ejemplo, plot, digamos, resistencia contra temperatura, ¿sale? Y esta sería la gráfica, fíjate. En la parte de abajo está la resistencia y en la parte de arriba, bueno, en la parte del eje Y está la temperatura. Si no te gusta cómo se muestra en esta forma, lo puedes invertir los ejes. Ahora, por ejemplo, en el eje X queremos que esté la temperatura y en el eje Y queremos que esté la resistencia, ¿verdad? Bueno, pues lo podemos hacer y es así, mira, tiene un decaimiento exponencial, o al menos eso parece, ¿vale? Entonces recuerda, en el paso teórico sacamos la ecuación de forma teórica, es decir, no sabíamos cuánto valía A y cuánto valía B. En este paso vamos a calcular otra forma de hacerlo. Para eso, con esos dos datos, con estos datos de resistencia y temperatura, vamos a usar una aplicación que se llama Curve Fitting, es decir, una aproximación hacia una curva, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en el eje X voy a poner resistencia y en el eje Y voy a poner temperatura, ¿vale? Muy bien, entonces si te fijas, todos los datos ahorita los graficó, los puntitos negros son los puntitos que nosotros metimos experimentalmente, es decir, recuerda, en el eje X está la resistencia, este es el valor de la resistencia, por eso es un valor tan grande, de 330.000, ¿te acuerdas? Y los del eje Y son las temperaturas, ¿vale? Entonces,
queremos una ecuación que nos relacione la temperatura en función de la resistencia. Aquí lo puedes hacer mediante varios métodos. Puedes usar el exponencial, y ahí puedes, por ejemplo, si le pones exponencial te va a arrojar una ecuación de esta forma, y el objetivo es que la línea azul, la línea calculada, se parezca a la línea negra, ¿vale? Aquí puedes modificar, por ejemplo, la exponencial y ponerle, por ejemplo, aquí está la función, ¿no? La temperatura va a ser igual a esto, donde X es resistencia. Entonces la temperatura va a ser esta ecuación, donde A y B te los da aquí el programa, mira. Dice, vale 134.7, pero puede valer todos los intervalos que está aquí. Igual B. Este es el óptimo, pero pueden valer todos estos. Tú agarras el que tú quieras, o si quieres por estos por definición, ¿vale? Bueno, le puedes poner 2, el chiste es hacerla más exacta. Entonces al hacerla 2, como que la curva todavía se quiere parecer un poquito, ¿vale? Entonces así te puedes ir probando, no sé, polinomiales, no sé, acercarlo por un polinomial de grado 4, por ejemplo. Ahí más o menos se acerca la azul a la negra, o un polinomio de grado 8. Ahí más o menos, pero es muy ineficiente porque tendrías que meter toda esta ecuación a, por ejemplo, a tu Arduino o lo que quieras hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a poner una cuadrática, ¿sale? Entonces fíjate, con una cuadrática vamos a ponerle número de términos 2. Con una cuadrática tú puedes ajustar la curva, ¿vale? Es decir, va a ser la temperatura, recuerda, el eje Y va a ser igual a ¿quién? Ah, pues aquí te dice, mira, la fórmula general es f de x, es decir, el eje Y, la temperatura, va a ser igual a A, ¿cuánto vale A? Vale esto, por X. ¿Quién es X? El eje R, bueno, R. A por R elevado a la B, es decir, A menos 0.1425 y más C, más 137, ¿vale? Entonces vamos a copiar esa ecuación y nos vamos a ir acá, ¿vale? Entonces, esto, recuerda, es el segundo método, ¿vale? Entonces la ecuación experimental, bueno, con los datos que nos dieron, es f de x es igual a A por X a la B más C, que convirtiendo a los ejes, recuerda, este es X y este es Y, pero en realidad para nosotros el X es resistencia y Y es temperatura, por lo tanto, temperatura va a ser igual a A por R a la B más C, donde A vale 602.3, B vale menos 0.1425 y C vale menos 137.5, ¿vale? Muy bien. Entonces, esta va a ser la ecuación que nos relacione la temperatura con la resistencia. ¿Cómo podemos comprobar que esta ecuación es correcta? Bueno, aquí voy a cerrar esto y no lo voy a salvar. ¿Cómo podemos comprobarlo? Por ejemplo, vamos acá, vamos a tomar, digamos, 3 valores, cualesquiera. Ay, perdón, era este. 3 valores cualesquiera. Y con esos 3 valores lo vamos a probar. Por ejemplo, vamos a usar un primer valor, digamos, a una temperatura de menos 35 grados, hay una resistencia de 240.264, ¿vale? Y por ejemplo, a una temperatura de 25 grados tiene una resistencia de 10.000, por ejemplo. Y finalmente el tercer dato, a un 120 grados, tiene una resistencia de 120, serían 387.3, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú evalúas, por ejemplo, la ecuación, tú la programas, vamos a decir, temperatura es igual a, bueno, vamos a poner quién es A.
A vale, dijimos, 602.3, es decir, vamos a guardarla como una variable. B se va a guardar como 0.1425. C es igual a menos 137.5, ¿vale? Entonces podemos construir nuestra ecuación, es decir, la temperatura va a ser igual a A por R elevado, es decir, el gorrito, a la B, ¿vale? Bueno, esto no es necesario poner esto, pero yo siempre se los pongo, más C, ¿verdad? Pero fíjate, no podemos poner R porque R no sabemos quién vale. Bueno, pues vamos a ponerlo, voy a cortar esto primero. Vamos a poner R, vamos a poner el caso del primer caso, sería 240.264, ¿vale? Entonces ahora sí programamos la ecuación. Ahí, es control B, es esto, ¿no? Entonces quiere decir que nos va a dar una temperatura, fíjate, muy cercana a los menos 35, menos 34 a menos 35. Vamos a probar otro valor de R, por ejemplo el de 10.000. Ahí está. Entonces, nada más ponemos T y damos hacia arriba y lo calcula. Entonces te da 24.6, muy cercano a 25, ¿vale? Ahora, si R es igual a 387.3, ¿cuánto va a valer la temperatura? Bueno, pues vale 120.1417. Si te fijas, tiene una muy buena precisión. Esa precisión la puedes variar de acuerdo si le pones a un mayor exponente. Ahora vamos al problema inicial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo, digamos aquí, 950 ohms? ¿Sale? Entonces vamos aquí, le ponemos R es R, ay, caray, estoy buscando. R es igual a 950 ohmios. ¿Cuánto valdría la temperatura? La temperatura valdría 89.2. ¿Vale? Aquí está, mira. Entonces un valor entre 85 y 90, ya sabemos exactamente que es 89.2. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirvió MATLAB? MATLAB nos sirvió para calcular esta ecuación. Muy bien. Esta ecuación. Y ahora sí, ¿cómo podemos usarla? Usando el divisor de voltaje. Entonces, para finalizar vamos a hacer eso. Entonces dijimos que el divisor de voltaje era dos resistencias, una de cierto valor y la otra es del sensor, ¿verdad? Y conectadas a la tierra, y un voltaje de entrada que era 5 volts. Tenía un voltaje de salida que iba a ser igual a RS entre RS más R por el voltaje de entrada, ¿verdad? Muy bien, entonces de aquí vamos a despejar RS. Entonces esto lo pasamos multiplicando para acá, entonces te va a quedar RSB0 más RB0 es igual a RSBin. Este lo pasamos para acá, entonces va a quedar RB0 negativo, y este lo pasamos para acá, sacamos factor común, te va a quedar B0 menos Bin. Como está multiplicando, pasaría dividiendo. RS es igual a menos RB0 entre B0 menos Bin. Que si sacamos el factor común negativo, vamos a tener menos RB0 entre Bin menos B0. Es decir, RS va a ser igual a menos, cuando se cancela, entonces te va a quedar RB0 entre Bin menos BB0, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces fíjate, tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación número 1, que es esta, y tenemos la ecuación número 2, que es esta. Que poniendo en términos reales, R sería RS, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si de la ecuación, vamos a poner la ecuación 1, ¿vale? Entonces, D1, despejamos RS de B a la B. Entonces, fíjate, de la de arriba vamos a despejar RS de B. Es decir, RS de B va a ser igual a ¿quién? T menos C
este más C pasa para el otro lado y el A pasaría dividiendo, ¿verdad? Dividiendo. Ahí está. Muy bien. Ahora, esta sería, digamos, ecuación número 2, bueno, perdón, 1, reescrito de otra forma, ¿vale? Esta sigue siendo la ecuación número 1. Ahora, queremos relacionar esta ecuación en rojo con esta ecuación en azul. Fíjate, acá tenemos RS a la B y acá tenemos RS. ¿Qué te parece si al azul la elevamos toda a la B? ¿Vale? Entonces vamos a tener RS a la B va a ser igual a ¿quién? A RB0 entre Bin menos BO elevado a la B. Ahora sí, fíjate, aquí tenemos RS de B y acá tenemos RS de B, entonces sustituimos esto acá. Sustituimos esto acá. Entonces nos va a quedar T menos C entre B es igual a RB de 0 entre Bin menos B de 0 elevado a la B. Despejamos T. Entonces quiere decir que esto lo vamos a pasar multiplicando y este lo pasamos sumando. Finalmente la temperatura, bueno, incluso hay que lo voy a poner con otro color. Vamos a primero borrar esto y vamos a ponerlo con otro color, azul. Entonces temperatura va a ser igual a B, está dividiendo, pasaré multiplicando, entonces sería B por RB de 0 entre Bin menos B de 0 elevado a la B más C. ¿Sale? Detalles. ¿Cuál es el detalle? B lo conoces, R lo conoces, el voltaje pues lo conoces porque lo mides con el sensor, bueno, el circuito de acondicionamiento en tu canal analógico digital de la computadora, entonces lo conoces. Bin pues son 5 volts, lo conoces, B lo conoces y C lo conoces. Entonces tú puedes calcular toda esto, puedes programar esta ecuación conociendo el valor de salida de la etapa de acondicionamiento de señal, es decir, el B de 0. Entonces, esta sería la ecuación característica del sensor ECT, ¿vale? Muy bien, pues bueno, recuerda, esta metodología la puedes aplicar a cualquier sensor no lineal. De acuerdo a la respuesta, pues va a ser más simple o un poquito más fácil o más difícil encontrar la ecuación que corresponda a los datos obtenidos, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí dejamos el video. Muchas gracias por tu atención y que estés muy bien. Hasta luego.